Muy buenas, Nakamas. Solo Lelevin vuelve a sorprendernos con una historia que está dando mucho de qué hablar. Mientras los fanáticos siguen esperando noticias sobre la próxima temporada del anime, la franquicia continúa sacando contenido nuevo por otros medios. Y esta vez la atención vuelve a estar sobre Sung Jinwoo, el protagonista que pasó de ser conocido como el cazador más débil de la humanidad a convertirse en una de las figuras más poderosas de todo este universo. Lo interesante es que esta nueva historia no solamente busca mostrarnos una batalla más. Todo apunta a que quiere regresar a uno de los momentos más importantes de su vida. Estamos hablando de la famosa mazmorra doble, el lugar donde todo comenzó a cambiar para Jinwoo. Y ojo con esto, porque la aparición de Ashborn vuelve a poner sobre la mesa uno de los mayores misterios de toda la historia. Así que quédate hasta el final, porque lo que parece una simple historia adicional podría tener detalles bastante interesantes sobre el origen del poder de Jinwoo. Actualmente, los fanáticos de Solo Leveling están pasando por una etapa complicada. La segunda temporada del anime terminó hace bastante tiempo y todavía no existe un anuncio oficial de una tercera temporada que nos diga exactamente cuándo continuará la adaptación. Mientras tanto, Solo Leveling Ragnarok también ha tenido pausas, por lo que la cantidad de contenido nuevo que reciben los seguidores es mucho menor. Sin embargo, la franquicia no se ha quedado completamente quieta. El videojuego Solo Leveling Arise continúa funcionando como una fuente importante de historias nuevas y contenido adicional. Dentro del juego existe una serie llamada Johto Origin, formada por historias especiales que permiten conocer mejor a diferentes personajes. Estas historias fueron creadas como contenido original para el juego y se desarrollan bajo la supervisión del autor original. Y precisamente por eso se han convertido en una forma bastante interesante de ampliar el universo de Solo Leveling mientras esperamos nuevas noticias del anime. Lo curioso es que Johto Origin comenzó enfocándose principalmente en personajes que no habían tenido demasiado espacio en la historia principal. Algunas de estas historias muestran el pasado de diferentes cazadores y ayudan a entender mejor sus personalidades, sus problemas y las razones que los llevaron a convertirse en guerreros. Uno de los ejemplos más recientes fue el pasado de Ygritte, una de las sombras más importantes de Jinwoo. Esa historia reveló que antes de convertirse en Ygritte, había sido un caballero humano llamado Xian Alat. Su historia estuvo marcada por la traición, la pérdida y una enorme desesperación que finalmente lo llevó a encontrarse con Ashborn. Y esto demuestra que Johto Origin no solamente está creando aventuras sin importancia. Algunas de estas historias están utilizando personajes conocidos para llenar espacios que el manga original dejó sin explicar. Por eso cada nuevo capítulo puede despertar mucha curiosidad entre los fanáticos. Y ahora el interés aumenta todavía más cuando el propio Jinwoo vuelve a estar en el centro de una historia. La razón por la que esto resulta tan llamativo es muy sencilla. Jinwoo ya tiene una historia que conocemos bastante bien, pero todavía existen momentos de su camino que pueden mostrarse desde otra perspectiva. El comienzo de su transformación es uno de esos momentos. Antes de convertirse en el monarca de las sombras, Jinwoo era un cazador extremadamente débil que apenas podía sobrevivir en las mazmorras. Cada misión podía terminar con él gravemente herido y su familia dependía en gran parte de su pequeño sueldo como cazador. Todo cambió cuando entró en la mazmorra doble y descubrió que aquel lugar escondía algo completamente diferente. Lo que parecía ser una misión más terminó convirtiéndose en una experiencia que casi le costó la vida. Jinwoo quedó al borde de la muerte y fue precisamente en ese momento cuando comenzó el camino que terminaría cambiándolo para siempre. El sistema apareció frente a él y le ofreció una posibilidad que ningún otro cazador parecía tener. Desde ese instante, su vida dejó de ser la misma. Pero hay algo todavía más interesante en todo esto. El sistema no apareció simplemente porque Jinwoo tuvo suerte. Detrás de su existencia había un plan mucho más grande. Los poderes que recibió estaban relacionados con Ashborn, el primer monarca de las sombras. Ashborn fue una figura clave en la transformación de Jinwoo y durante mucho tiempo su presencia estuvo escondida detrás de los acontecimientos. Poco a poco, Jinwoo comenzó a descubrir que su poder tenía un origen mucho más profundo de lo que imaginaba. No se trataba solamente de subir de nivel y conseguir nuevas habilidades. Había una guerra antigua detrás de todo, una guerra entre los monarcas y los gobernantes que llevaba muchísimo tiempo ocurriendo. Ashborn tomó una decisión que cambiaría completamente el destino de Jinwoo y permitió que su poder llegara hasta él. Por eso cualquier nueva historia que vuelva a juntar a Jinwoo con Ashborn tiene el potencial de revelar detalles muy interesantes sobre esa relación. Y precisamente por eso esta nueva escena está llamando tanto la atención. Y aquí llegamos al detalle que está provocando más preguntas. Según la información que circula sobre esta nueva historia, Jinwoo vuelve a encontrarse con Ashborn después de atravesar una situación extremadamente difícil. El protagonista aparece agotado después de enfrentar numerosos peligros y finalmente queda frente a la figura que estuvo relacionada con el origen de su poder. La escena resulta llamativa porque Ashborn no es simplemente otro enemigo que Jinwoo tiene que derrotar. Es una figura directamente relacionada con su transformación y con el destino que terminó aceptando. Por eso un encuentro entre ambos puede tener un significado mucho más profundo que una simple pelea.
Y todavía hay más, porque en las páginas finales aparece una palabra que los fanáticos de Solo Leveling conocen perfectamente. Esa palabra es, precisamente, álzate. El problema es que, según la información disponible sobre esta escena, todavía existe una duda importante sobre quién pronuncia exactamente esa orden. Y ahí es donde comienzan las teorías. Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado con este punto. No sería correcto decir que esta nueva historia cambia oficialmente todo el origen de Jinwoo o que modifica lo ocurrido en el manga principal. Hunter Origin fue presentado como contenido original exclusivo de Solo Leveling Arise, creado para ampliar las historias dentro del universo del juego. Por eso debemos diferenciar entre lo que ocurre en el manga principal y lo que aparece dentro del contenido adicional del videojuego. Aún así, eso no significa que estas historias no sean interesantes. Al contrario, algunas han conseguido mostrar detalles que los fanáticos nunca habían visto de ciertos personajes. La historia de Ygritte, por ejemplo, permitió conocer una parte de su pasado que prácticamente era desconocida para quienes solamente habían seguido el manga. Y eso demuestra que Johto Origin puede funcionar como una ventana hacia partes desconocidas de este universo. Por eso el regreso de Jinwoo y Iceborne está generando tanta curiosidad. Y probablemente lo más interesante de todo sea lo que esta escena representa para el propio Jinwoo. Desde el comienzo de Solo Leveling, él tuvo que luchar contra un destino que parecía estar completamente en su contra. Era el cazador más débil, recibía heridas constantemente y muchas veces necesitaba que otras personas lo protegieran. Pero después de la mazmorra doble comenzó una transformación que parecía imposible. Cada nivel, cada batalla y cada nueva habilidad lo acercaron poco a poco a la verdad sobre su poder. Y al final descubrimos que su relación con Iceborne era mucho más importante de lo que parecía. Por eso volver a ese momento puede servir para recordar cuánto tuvo que sufrir Jinwoo antes de convertirse en quien conocemos. También puede mostrarnos que detrás de cada victoria hubo un precio físico y emocional enorme. Tal vez esa sea precisamente la razón por la que esta nueva historia está llamando tanto la atención. No porque necesitemos volver a ver el origen de Jinwoo, sino porque podríamos estar viendo ese origen desde un punto de vista diferente. Y aquí está la gran pregunta, Nakamas. ¿Quién dice realmente álzate en esta nueva escena? Si la información termina confirmándose tal como se está comentando, podríamos estar ante una escena diseñada precisamente para jugar con los recuerdos de los fanáticos. La palabra álzate está directamente relacionada con uno de los momentos más importantes de Jinwoo y con su transformación definitiva. Por eso cualquier cambio en quien pronuncia esa palabra puede tener un significado especial. También podría ser simplemente una forma de recrear una escena clásica para el videojuego y darle un nuevo enfoque. Hasta que exista una confirmación oficial más clara, lo mejor es tratar esta parte como una revelación interesante y no como una modificación definitiva de la historia principal. Lo que sí podemos afirmar es que Solo Leveling sigue encontrando maneras de mantener a sus fanáticos pendientes mientras esperamos la continuación del anime. Y después de todo lo que hemos visto, todavía quedan muchos secretos alrededor de Jinwoo, Iceborne y el verdadero origen de sus poderes. Así que posiblemente esta no sea la última sorpresa que nos tenga preparada la franquicia. Si te gusta Solo Leveling y quieres seguir enterándote de todas estas historias, teorías y novedades, suscríbete a Soy Nakama y activa la campanita. Déjame también en los comentarios qué piensas sobre este encuentro entre Jinwoo y Iceborne y quién crees que pronuncia ese misterioso álzate. Porque si algo nos ha enseñado Solo Leveling, es que detrás de una pequeña escena puede esconderse un detalle enorme.